Buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a una nueva clase de la materia de biología. Recordando que en la clase anterior estuvimos viendo lo que es uno de los reinos más antiguos, más importantes que existen dentro de nuestro planeta Tierra. Nos referimos a lo que es el reino de las plantas. Dentro de este reino también existen unas subdivisiones y se divide en muchísimos elementos. Y hoy vamos a retomar uno de los elementos más importantes del reino de las plantas también, con el tema siguiente. Todos, por favor, se ubican en su libro en la página 232 de su libro de ciencias y podemos observar lo que es el tema de las plantas vasculares superiores. Este tipo de plantas vasculares son llamadas plantas superiores o cormófitas, que forman parte de lo que es la flora. Su principal característica sería quizás que presentan un tipo de diferenciación real de tejidos en la raíz, tallo, en sus hojas y en sus flores. Esto es una diferencia, estudiantes, muy significativa. Por ejemplo, existen algas que aparentemente tienen raíces, pero estas no son células diferenciadas y especializadas. ¿Para qué? Para crear un nuevo tejido con unas funciones específicas, sino lo que cambia acá sería más que todo la morfología y no la función. Si realizamos ahorita en esta clase un paralelismo con el ser humano, el tejido que compone el corazón no es el mismo que compone nuestro hígado. Y en el caso de las plantas vasculares, sucede igual, es decir, no es el mismo tejido el que compone las hojas que el que compone las raíces o las flores. También aparecen acá dos aspectos muy importantes como lo son el floema y xilema. Otra característica propia de las plantas vasculares o superiores es que poseen un sistema de transporte, es decir, savia. Estamos hablando de un tejido especializado que son tubos que recorren su raíz, el tallo, las hojas, llamadas xilema y floema. El xilema serían lo que son los vasos leñosos y transporta la savia bruta, que está formada por el agua y sales minerales que la raíz absorbe desde el suelo. Y el floema, o vasos, conocidos como vasos liberianos, son la savia elaborada que viene desde las hojas hasta el resto de la planta. Sabemos que existe un proceso bastante importante, es decir, la realización de la fotosíntesis y la respiración no es exclusivo. Ustedes saben, de las plantas superiores, de las algas y bacterias también la realizan, pero sí las caracterizan, es decir, las plantas vasculares realizan la fotosíntesis, pero también respiran. ¿Mediante qué? Mediante el proceso de fotosíntesis van absorbiendo el CO2, es decir, el dióxido de carbono. ¿De dónde? De lo que es la atmósfera. Y lo fijan gracias a los cloroplastos, que recordemos que son orgánulos del interior de las células vegetales que se encuentran en las hojas, muy ricos en clorofila. Sabemos también que en las moléculas de carbono complejas necesarias para la vida de la planta, este proceso es muy importante para fijar este carbono de la atmósfera en forma sólida en lo que es la Tierra, por lo que los bosques se consideran sumideros de carbono en la lucha contra el cambio climático por su capacidad de absorber el CO2 y que no vuelva hacia la atmósfera. Muy bien. Ahora que nos hemos introducido a través de las plantas vasculares, vamos a ver algo muy importante. Y primeramente nos vamos a enfocar acá en lo que es el gimnospermas. Sabemos que el gimnosperma es un término que se aplica debido a que las semillas de estas plantas no se forman en un ovario cerrado. Esto es, digamos, un pistilo con uno o más carpelos que evolucionan a un fruto, como ocurre en las angiospermas también, sino que estas están desnudas y su flor definida como una rama de crecimiento limitado, productora de hojas que
fértiles o llamados esporófilos. Tienen semillas expuestas. Ahora bien, sabemos que los gimnospermas vivientes consisten en las cicadas y el ginkgo. Y claro, un clado de coníferas y nétidas o otro grupo representan solo un 15% de las familias, que tienen 75 a 80 géneros y unas 820 especies de gimnospermas. Estas plantas, este tipo de plantas, crecen en todo el mundo, de los 72 grados norte a los 55 grados hasta el sur, y son la vegetación, o sería la vegetación dominante en muchas regiones frías y árticas. Muchas son familiares con ornamentales para la madera de alta calidad, y también entre las gimnospermas se encuentran los individuos más altos y de mayor longevidad entre todas las plantas que existen en el planeta Tierra. El éxito evolutivo de las angiospermas en relación a los otros grupos de espermatofitas pueden ser atribuidos a los vasos en el xilema y a sus atributos para la reproducción. Todas las gimnospermas, excepto los nétidas, tienen traqueidas en su xilema. Los vasos son más eficientes para el transporte de agua bajo algunas circunstancias. También sabemos que los carpelos de las angiospermas hacen posible la germinación a través de un estigma de polen, y que éste está variadamente adaptado para la protección del lóbulo joven y la dispersión de la semilla. Ahora bien, pasamos entonces a revisar lo que es el angiospermas. Hemos visto primeramente lo que es las gimnospermas, y ahora entendamos y comprendamos que las angiospermas, claro, estamos en un mundo vegetal en nuestro planeta Tierra, y este mundo vegetal incluye una gran diversidad de plantas, jóvenes, desde aquellas que no son más conocidas porque son llenas de color o llenan los colores de los parques y jardines de nuestras ciudades o casas, o inclusive las plantas que forman parte de nuestra dieta, hasta estas otras que son muy grandes y desconocidos porque solo hemos visto en algún tipo de documental o noticia de lugares exóticos y lejanos. Sin lugar a dudas, si nosotros nos adentramos en el conocimiento de la flora, claro que es uno de los descubrimientos más sorprendentes que la naturaleza nos ha regalado. Para ello, saber algunos datos básicos sobre su clasificación y características. Ahora bien, ¿qué son las plantas angiospermas? Este tipo de plantas angiospermas, comúnmente conocidas como plantas con flor, son las plantas vasculares con semillas espermatófitas, que constituyen un grupo relativamente sería diverso y lleno de características sorprendentes en cuanto a la forma y coloración de sus flores. Este hecho se debe principalmente a la estrecha relación, jóvenes, que existe que guardan las plantas con flor con sus polinizadores, ya sean insectos, pequeños mamíferos o fenómenos naturales como el viento. Las angiospermas, claro, han tenido que desarrollar toda una serie de estrategias para que los polinizadores se sintieran como atraídos por sus flores y que lleguen hasta el polen y se encarguen posteriormente de transportarlo hacia ¿qué, jóvenes? Hacia los órganos reproductores que se encuentran en otras flores de la misma especie de plantas, consiguiéndose así llevar a cabo el proceso de la reproducción vegetal. Algunas características de las plantas angiospermas: sabemos que las plantas angiospermas evolucionaron y se diversificaron de una forma maravillosa y asombrosa. Es decir, el registro fósil que se tiene recoge datos sobre la aparición de las angiospermas durante el periodo del Cretácico, hace algunos 130 millones de años aproximadamente. Y entre sus principales características de las angiospermas podemos destacar primeramente que habitan prácticamente en todas las regiones del mundo, aunque con menor presencia en las regiones polares, sobreviviendo tanto en ecosistemas terrestres como en los ecosistemas acuáticos. Podemos mencionar también que o encontrar plantas angiospermas de diferentes tamaños y estructuras de tipo arbustivas o herbáceas. También podemos mencionar que están constituidas por órganos vegetativos bien diferenciados, es decir, la raíz, el tallo y sus hojas,
Y también podemos decir que sus flores son muy vistosas, que presentan sépalos, tépalos y presentan carpelos. Es decir, y órganos reproductores femeninos como lo que es el ovario con óvulos situado dentro del pistilo, el cual cuenta con una estructura con estilo y estigma, así como sus órganos reproductores masculinos. Estamos hablando de los estambres con granos de polen. Ahora bien, dentro de las angiospermas también se pueden dividir en los monocotiledoneas. Entre ellos se puede mencionar que el embrión tiene únicamente un cotiledón y la raíz es de tipo fibrosa. No experimentan crecimiento secundario y las hojas son envainadoras con nerviación recta o paralela. Las flores son trímeras y con perigonio. Ahora bien, también tenemos las dicotiledoneas. Acá, este se debe a su nombre a la presencia de los cotiledones en el embrión, es decir, en la raíz, que es típica, pero su sistema radical puede formar parte también de raíces de origen caulinar. Tienen crecimiento secundario y las hojas son pecioladas, es decir, con nerviación pinnada. Poseen flores pentámeras o tetrámeras y raíz y rara vez trímeras. También poseen lo que es el perianto, diferenciado en cáliz y corolas en la mayoría de los casos. Algunos ejemplos de monocotiledoneas serían el maíz, el arroz, el trigo, la avena y el bambú. También la caña de azúcar. Y algunos ejemplos de las plantas de tipo dicotiledoneas serían el frijol, el mango, el aguacate, la rosa, el durazno, el limón, la naranja y el girasol. Ahora bien, pasamos a la última parte y que sería su tarea. En la tarea para esta semana lo que vamos a realizar en un documento de Word o en algún otro tipo de documento o archivo, primeramente vamos a comparar las estructuras de las gimnospermas y las angiospermas y vamos a establecer cuáles serían las ventajas para los diferentes tipos de semillas en las plantas y su tipo de reproducción. Eso es lo que vamos a hacer. La tarea ya se encuentra en la plataforma de Tbox y ahí la pueden anexar. Pasen un feliz día y nos vemos en la siguiente clase.